La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. En la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días al auditorio. Buenos días, pues el día de hoy vamos a hablar de esta situación que pues lo hemos tocado aquí en Sinaloa, inclusive porque hemos vivido en carne propia casos, sobre todo en las zonas serranas del estado, el tema de los abusos de algunos elementos del ejército mexicano. Antes y ocurría lamentablemente, y hoy pues que están en funciones de seguridad pública hace ya algunos años, pues ha ocurrido más. Las quejas contra la actuación del Ejército de México han ido al alza en los últimos 3 años. Conforme a reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, actualmente 318 militares están bajo investigación por violaciones a los derechos humanos. De estos se encuentran en calidad de indiciados 116 elementos de tropa, soldados, cabos y sargentos, 23 oficiales, subtenientes, tenientes y capitanes, y 15 jefes, mayormente tenientes, coroneles y coroneles. Hasta ahora solo han sido sentenciados 19 elementos de tropa, 1 oficial y 3 jefes, y fueron absueltos 8 de tropa, 1 cadete, 5 oficiales y 2 jefes. 14 integrantes de tropa y 2 oficiales están prófugos de la justicia. La mayoría de las denuncias que se indagan llegan a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el cambio de administración de 2018 a 2019, el Ejército pasó a recibir 347 quejas en la comisión a 421. Se incrementó un 21%. En 2020 los reportes tuvieron una baja del 34%, pasaron de 421 a 276. Hay muchos casos, como uno en Mesa de Otay, Tijuana, en el estado de Baja California, que entraron a una casa sin orden de cateo, lo cual en el pasado, por cierto, era muy común. A mí me tocó incluso que entraran a mi casa. Los quejosos explicaron que los trasladaron a una instalación militar donde fueron objeto de malos tratos. Hubo otro en Coyuca de Catalán, Guerrero, y se acusó a militares de privar de su libertad a una persona. El 7 de febrero del año antepasado, otros afectados afirmaron que mientras circulaban en un auto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se les emparejó una camioneta de la Sedena y varios elementos accionaron sus armas contra el auto de los civiles, lo que provocó que uno de ellos muriera. De eso pues hemos vivido aquí hace algunos años, tema de la joya de los Martínez, por ejemplo, y hubo otro caso en Sinaloa municipio, si mal no recuerdo. Apenas el domingo 5 civiles presuntamente vinculados con el narco, pues como lo ha sido público, fueron abatidos en su camioneta por soldados de Nuevo Laredo. Además, un hombre que acompañaba a las víctimas resultó herido de gravedad por proyectiles de arma de fuego. No solo el ejército está en esta pues lupa, Javier, también ha habido elementos aquí en Sinaloa de la estatal, en el caso de Guasave, ¿no? del Templete Sanalona, y en Guasave, policías ministeriales, hoy policías de investigación, hace ya pues algunos años. En fin, sigue siendo el ejército quien más incurre en este tipo de violaciones, muchas no se denuncian, o excesos. Sin embargo, pues sigue siendo el ejército también la única corporación a las Fuerzas Armadas que están ejecutando los principales operativos, los que tienen éxitos. Ahí los polos a analizar. Así es, y bueno, este tema de la actuación o el uso de la fuerza excesiva, bueno, si nos vamos un poquito más atrás, aquí en el municipio de Angostura, yo, por lo menos hace 25 años, cuando pues se detectó que había descendido supuestamente una avioneta, pues elementos de la Policía Judicial Federal en aquel tiempo, pues dispararon contra un grupo de músicos que regresaban de haber ido a una fiesta y haber tocado, y pues un gran número de personas muestras. Bueno, porque en aquel tiempo era la Policía Judicial Federal quien está al frente de los operativos del combate contra el narcotráfico. Cuando entra ya el ejército, y este es un tema bastante discutido, sobre que el ejército no debía haber hecho o no debe hacer funciones de seguridad pública porque no tiene un entrenamiento para ellos. Lo dijo el anterior secretario de Defensa Nacional, el general Cienfuegos, que el problema es que los gobernadores en turno de hace muchos años pues se habían olvidado de formar nuevos elementos policíacos y que hoy descansaban el tema de la seguridad pública en elementos del ejército. Y bueno, pues a veces el ejército y los elementos
pues cometen abusos. Y en Sinaloa hay bastantes casos documentados, no solamente en el caso de la Joya de los Martínez, porque en Badiraguato hubo 2 hechos distintos, uno donde en un retén pues disparan a un grupo de una familia donde iba también una maestra, y después a un grupo de jóvenes a los cuales persiguen, que venían en una camioneta y les disparan. Aquí en una colonia también a una pareja de jovencitos pues les dispararon, pues, supuestamente se dijo que los habían perseguido, que porque no se pararon en un retén. La joven quedó gravemente herida y el ejército, aunque pagó todos los gastos, bueno, ella todavía parece ser que sigue sufriendo las consecuencias. Hoy nuevamente este caso en el estado de Tamaulipas vuelve a colocar al ejército pues en la mira de cuestionamientos, y hoy el mismo presidente pues está aduciendo que efectivamente fueron los militares quienes dispararon, y malamente, aunque ellos hacen una serie de justificaciones de su actuación. Pero también si vemos la otra parte, cuál ha sido las mayores críticas, sobre todo el año pasado, pues de la actuación de brazos cruzados del ejército, donde vimos diversas imágenes donde la población o presuntos delincuentes pues agrediendo a los militares, ¿no? Incluso en uno de los casos obligaron a los elementos del ejército a regresarles armas automáticas a un grupo de delincuentes a los cuales no les podían hacer nada porque prácticamente los secuestraron. Es un asunto bastante complicado, porque hoy pues lo que están mandando un mensaje es que necesariamente se tiene que formar una corporación policíaca con perfil policíaco, con elementos capacitados y bien pagados para que el ejército regrese a sus cuarteles. Ya tuvimos policía judicial, policía federal, ahora Guardia Nacional. Se ha llamado de varias formas y ahora pues quitaron esa policía, Francisco, pero también es el ejército el que pues concluye o hace posibles las principales detenciones, ¿no? Junto con la Marina, habría que señalar. Sí, y ahorita que decía Cabrera, algunas escenas que hemos visto, Michoacán, Guerrero, de cómo pues grupos de la delincuencia, pues recordemos que hay uno de los primeros eventos del actual sexenio de AMLO, cuando los desarman allá en Michoacán, los tienen tirados en el piso, etcétera, y en otro caso los obligaron a regresar unas armas que había decomisado el ejército, en fin. Pero también pues la historia de los abusos militares pues no es cosa de hoy. Hay que recordar, aquí lo más impactante fue cuando la Operación Cóndor, el exceso de abusos que hubo, que por primera vez supimos que existía un organismo que se llama Amnistía Internacional, y bueno, pues no salía de aquí Amnistía Internacional atendiendo todos los casos de excesos, de que bastaba con que alguien estuviera cerca o caminando cerca de un sembradío en algún camino de la sierra, llegaban y lo levantaban y los torturaban, etcétera, sin verificar nada. Todavía en la zona serrana, en lo que le llaman ahora el triángulo del bienestar o de la felicidad, las historias de los abusos de la tropa son el pan de cada día, y hay historias bastante sorprendentes, a tal grado que la gente pues se quedó a dos fuegos entre los abusos de la tropa y los abusos de la delincuencia organizada. ¿Y qué tenemos hoy por hoy en Sinaloa y en otros estados? Desplazamiento de miles y miles de familias que pues no les quedó otra más que abandonar su lugar de origen. Pero esto no va a terminar mientras no tengamos una corporación preparada para verdaderamente respetar los derechos humanos. Ya sabíamos que en el momento que se fortaleciera la presencia militar en las calles, esto iba a ocurrir tarde que temprano. Entonces no sabemos si cambió ya la estrategia del presidente de abrazo, no balazos, o los mandos militares le dijeron: ¿sabe qué, señor presidente? Así no. Ya estuvo bueno, ahora vamos en otro entorno. Entonces, ¿cuál puede ser la diferencia, sobre todo en este sexenio? De que cuando se comete un abuso, por la orden tajante es investíguese, y si hay alguna responsabilidad, sí, etcétera, castíguese. Por ejemplo, recordemos el caso de Ayotzinapa, cuando se sospechaba que estaban involucrados militares
acantonados ahí. ¿Cuántos años ha tardado en solucionarse? Y cuando Sexenio de Peña Nieto, y cuando organizaciones de derechos humanos, sobre todo de Amnistía Internacional, algo así, dijeron, queremos revisar la sede de la tropa allí en Ayotzinapa, salió el propio secretario de la Defensa en ese tiempo, el general Salvador Cienfuegos, dijo, aquí no va a venir nadie a revisar, aquí no se va a meter nadie. Bueno, llega el actual gobierno y da la orden el presidente López Obrador. Resultado, ¿cuántos militares están consignados? ¿Cuántos siguen prófugos? El ex titular de la PGR. Efectivamente, ¿no? Entonces, se va avanzando, pero muy lento, y de repente, pues, tenemos este caso en Tamaulipas, que es lo que ha simbrado. Hubo otros casos, por ejemplo, pero no recuerdo qué corporación, en Monterrey, donde asesinaron a un alumno, me parece, del TEC. Sí, también era el TEC de Monterrey, creo que fue la Marina. Algo así, ¿no? Entonces, creo que lo que debe de prevalecer es frenar totalmente, seguir dándoles cursos y más cursos de respeto a derechos humanos y a las leyes, a la tropa hoy que anda uniformada de civil, hay que decirlo, porque si no, pues el militar nunca deja de ser militar, pero si no tiene rienda, esto va a continuar. Si no hay consecuencia, no para esto. Efectivamente. Pues. Y bueno, como dices, hay que reconocer, en este caso la misma Sedena reconoció que el personal militar accionó sus armas de fuego, suceso que actualmente se investiga, y el saldo, una persona ilesa, una herida y 5 muertos en Tamaulipas. El tema es, pues, ¿cómo regresas esas vidas, no? Sí. ¿Quién paga por esto? Milton, a propósito de la observación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí, corrijo esa parte. Fueron miembros del ejército en 2010, 2 estudiantes de maestría del TEC de Monterrey que como si fueran, no sé, pues. Pero muchas de las cuestiones que tenemos que revisar también, y cuando hablas de violencia en el país, pues venimos de un estado militarista, el estado posrevolucionario, que no nos lo dicen en los libros de texto, pero en las historias de boca en boca de nuestros abuelos te van diciendo cómo era la violencia. Cuando 2007, 2008, cuando las partes de las cabezas que colgaban o las personas que ponían colgadas en edificios públicos o en puentes, pues a mí un familiar me dijo, no, Milton, eso en la etapa de los cristeros, eso era el pan de cada día, me dice. Entonces venimos de una herencia violenta, pero que se ha ido como tapando. Ahora, ¿para qué? Para no generar, para que no se repitan esas cosas, pero se repiten. Entonces, por ejemplo, 1968, cómo el ejército irrumpe. 8 años después, 8 doritos después, viene la Operación Cóndor. Aquí no te brinques el 71. Bueno, el 71, con el jueves de Corpus, cómo llegan los halcones que eran militares y eran paramilitares entrenados en los barriales allá de la Ciudad de México para frenar a los estudiantes y a los grupos de izquierda, pues que en ese tiempo, huelga decir, la izquierda era quien estaba generando las ideas de democracia y de mejor ensamble social, porque cuestionaba muy bien al régimen. En aquel régimen todopoderoso en aquel tiempo, ¿no? Entonces, que venía de esa herencia posrevolucionaria y donde los militares, aunque ya no eran cabeza, seguían definiendo muchas cosas en el país. Y costó mucho sacar a los militares del poder público. Ahora, como no pudieron meter a la tropa al cuartel, pues metieron al país al campo militar, casi. ¿Por qué? Porque ahorita las formas de gobierno casi están militarizadas. Hay muchas responsabilidades civiles que están en manos de los militares. Y vamos a llegar a esta situación en donde el ejército mexicano, en esta parte de la transición política del 2000 al 2022, es la institución que más se ha fortalecido. Cuando llegó la derecha, fortalecieron a la Policía Federal preventiva. Pero vimos todo lo que pasó, todo lo que sucedió, y que uno de ellos, pues obviamente está ahorita, el chaca de eso era el tartamudo, que allá está, ya lo acaban de enjuiciar, batallaron, ¿no?, para ponerle el sobrenombre. ¿Y qué pasó? Que entonces entra el ejército, y en esa amalgama de la transición política, donde se ha venido una escalada de violencia,
vemos cómo se ha generado y cómo el ejército ha retomado el control de esa lucha. Y con los saldos estos, donde hay personas que pues ni la den ni la temen y riájale. ¿Por qué? Porque el ejército resultó ser el verdadero dueño de la violencia legal. De la ilegal, pues todos los sinaloenses sabemos. Pues así están las cosas. En esta mañana hay algunas opiniones de la audiencia. Muchas gracias. Muchas opiniones, por cierto, esta mañana. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Por acá saludos a Rosario Ponce, a Claudia Rodríguez, a Francisco Gandarilla de Iztapalapa, dice, de la Central de Abastos para en el mundo. México, se reporta. Saludos, Francisco, gracias. Uriel Armando Holguín, gracias. Saludos a Daza Vázquez. Hay todo un debate ahí en los comentarios todavía por la entrevista que tuvimos con Feliciano Castro y ayer con el líder del sindicato de la UAS, tema reforma a la Ley General de Educación y bueno, si va a implicar o no más adelante la Ley Orgánica de la UAS. Siguen ahí el debate en los comentarios. Bienvenidos, con toda libertad pueden opinar y seguiremos con el tema en las próximas emisiones. Francisco Treviño, saludos. Saludos también a Roberto Vélez, a Patricia Duarte, a Rudy Martínez, a Lucero Legaspi, gracias a Gloria de Mendoza, a Martín Armenta, que siempre se reporta, Armando León, gracias también, dice, los militares no están preparados para ejercer trabajo de policías civiles, pero ya los metieron hasta la cocina. Y pues, Lupita Sandoval, saludos a Abel Insunza, Ulises Cisneros, saludos, fuerte abrazo, también a Emilia Valenzuela, a Jap Gastelum, Alberto Cisneros, hace muchos años, más de 30, aquí en el Quitzámuri, en un ejido, el día del ejido andaban varios militares tomando y faltando al respeto a hombres y mujeres. El comisario ejidal que estaba en aquel tiempo quiso poner orden y los rafaguearon, dice, le quitaron la vida y huyeron, dice, y los protegieron en el cuartel. Todavía recordamos esa situación, nos comparte. Y bueno, pues saludos a Norma Leticia, también al ingeniero Ramiro Zavala. Y ahorita voy a leer de WhatsApp algunas opiniones. Javier, conclusiones. Así es, bueno, ¿por qué entra el ejército ya formalmente a hacer o informalmente a hacer labores de seguridad pública? Bueno, pues a raíz de que las corporaciones policíacas fueron totalmente superadas. Si recordamos aquí en uno de los episodios del 2008, 2009, 2010, 11 y hasta el 12, o sea, a finales del sexenio de Jesús Aguilar, a inicios del sexenio de Mario López Valdés, pues los verdaderos escándalos que hubo con los elementos del ejército. No solamente que entraban y cateaban a todos los hogares que ellos decían, porque la argumentación que ellos aducían es que tenían sospechas de que había armas o había drogas en tu casa. Y entraban sin ninguna orden de cateo. También se documentó en aquel tiempo de militares saqueando casas que estaban aseguradas, llevándose sobre todo aparatos electrodomésticos. Fue todo un verdadero escándalo allá por el 2011 y 2012 que el ejército a nivel nacional tuvo que intervenir y, bueno, pues renovar la tropa para bajar todo este escándalo porque los abusos comenzaron a superar. Es cierto, la población siempre reclamó, y esto decía Calderón en aquel tiempo cuando inició la Operación Cóndor, que hubo una gran presión sobre todo de la sociedad y de los empresarios para que interviniera el ejército. Pues meses después que intervino el ejército, los mismos que le habían solicitado a Calderón, y él lo decía abiertamente, pues le habían ido a pedir pues que cesaran las operaciones porque estaban afectando sobre todo la cuestión económica. Esto que habla, pues, que los elementos del ejército tienen una formación para otro tipo de acciones, unas acciones bélicas, porque esa es su formación. El problema es que la seguridad pública se ha ido perdiendo porque los gobiernos todo el país pues no formaron nuevos policías y ahí estamos sufriendo las consecuencias. Y también, bueno, hay que entender la parte de los militares, porque he platicado con muchos de ellos en activo, ya descanso, porque dice, es que antes había respeto hacia el ejército, no podías permitir que nadie te intentara quitarte el arma, estabas obligado a disparar para resguardar el arma y resguardar la seguridad. Hoy, mi hijo, todo mundo te hace lo que quiere y la orden es de que no hagas nada. Hoy lo que estamos viendo es que sí, pues han tenido que decir, pues dejen a un lado los abrazos y los balazos, pero estamos viendo las consecuencias de que hay que pagan justos por pecadores. Preocupante situación. Francisco, ¿tus conclusiones? Sí, dices bien, Cabrera, antes nadie se animaba a hacerle frente al ejército, inclusive había respeto. En la delincuencia organizada
más antigua, la instrucción era no, con ellos no. Pero cuando Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico allá en su tierra, en Michoacán, disfrazado con el uniforme militar, pues ¿a quién lanzó a la calle? A los militares. Y bueno, ya había crecido bastante el fenómeno de la delincuencia organizada. Entonces, ¿con quién se iban a enfrentar los delincuentes? Contra el ejército. Entonces, a partir de ahí, se le perdió total y absolutamente el respeto al uniforme verde. Ahora, ¿qué fue lo que detonó más aún la violencia de todo tipo, pero de colgados y cabezas y todo? Los Zetas. ¿Y quiénes fueron el alma de los Zetas? ¿No? Los gafes. Los gafes, exactamente. O sea, grupos de lo más élite del ejército que fueron cooptados o tuvieron la ambición, y ellos fueron y se metieron para el lado iniciaron ahí en lo que después se le llamó el cartel del Golfo, etcétera, y a partir de ahí simbraron el país. Y bueno, esto pues ya sabemos a qué niveles ha llegado. Pero ahorita decías, Milton, que después del periodo postrevolucionario, ¿sí?, pues poco a poco se fue desplazando a los militares del poder político, pero que nadie nos lo enseñó. Sí. Tampoco nos enseñaron en los libros de texto quién mandó matar a Emiliano Zapata, quién mandó matar a Carranza, quién mandó matar a Villa. O sea, entre los propios generales, ¿no?, de aquella época, y los políticos se mataban unos por otros. ¿Por qué? Por el poder. O sea, esto casi no ha cambiado. Han cambiado. Bueno, no sabíamos nada de eso porque, bueno, en un libro de texto no te lo decían. Tampoco nos dicen en un libro de texto que a Benito Juárez lo envenenaron con la 21 y algo así, una hierba. Sí. ¿No? Claro, si no lo hubieran envenenado, ahí siguiera, porque duró bastantes años de presidente. No quería ir tampoco. En sus memorias, Gonzalo N. Santos, el Alazán Tostado, que le administró y coordinó todo el cochinero que ustedes gusten y manden a muchos mandatarios federales, muchos presidentes de la República, que es el autor de que la moral es un árbol que da moras, que repite seguido el presidente López Obrador, revela en sus memorias que el presidente Manuel Ávila Camacho tuvo que prácticamente autorizar que a su hermano, que era gobernador de Puebla, general también Maximino, se lo envenenaran porque no hallaban cómo controlarlo. Imagino. Y eso nunca nos lo enseñaron en los libros de texto. Las nuevas generaciones, como dice AMLO, no saben nada de eso. Diego Jara, buenos días. Respecto al tema, ¿acaso los policías no recibieron un curso en otro estado por parte de la milicia y profesionalización para mejor seguridad en los municipios? También los dotaron de equipos y chalecos para entrarle a los crímenes, pero de curso no como un policía, les pagan muy poco. Aparte, faltan más policías en la mayoría de los municipios, dice. Todos. Por acá otra persona del auditorio pues nos dice también: buenos días a todos en el estudio. Claro que hay policías preparados y muchos, pero ¿qué pasa? No les dan la oportunidad de sobresalir, de replicar sus conocimientos en muchos casos. Milton, tus conclusiones. Sí, precisar dos cosas. La parte del envenenamiento que comenta Francisco, se dice que cuando le ponen la 21 a Juárez, una mujer muy bella, queretana, creo que le apodaban la Carambada, quien ve eso, se dicen en las memorias, así que relata mucha gente, quien ve eso es Sebastián Lerdo de Tejada, el vicepresidente, y se asusta. Entonces ella lo agarra y le dice: cállese, porque usted nunca va a ser presidente de la República, quédese callado y en 21 días usted va a ser presidente. ¿Y qué pasó? Bueno, la historia ya está. Eso es lo que se narra de boca en boca. Ahora también, parte de ese libro, que ese libro tú me lo regalaste, Pancho, Memorias de Gonzalo N. Santos. Te lo presté y no me lo regresaste. No es cierto. No, y yo después te lo traje de allá. Yo se lo he pedido prestado. Sí. Y ese libro habla de cómo en esa elección del 44, la elección de Ávila Camacho, cómo matan a la gente con las Thompson, cómo llegaba la brigada de Gonzalo N. Santos y mataba a la gente. ¿Y si recuerdas a quién reveló Gonzalo N. Santos? Que tenía grado de general. Que al único general que él se le imponía y le tenía miedo. A Roberto Cruz. Cuando se citan allí en San Blas. En San Blas. Ahí en la vía ferroviaria, de noche,
Y dice, si de día me daba miedo, de noche, cuando veo su silueta, dice cómo se va acercando. Sí. Bueno, porque sabía que también el general Le sabía. le jalaba, acuérdate, Le que jalaba. participó, era jefe de la policía en la Ciudad de México, Bueno. cuando pues tuvo que ejecutar una orden presidencial de ejecutar al padre Pro. Sí. Y él se negó a ejecutar al general Serrano, Sí. porque ambos eran hermanos masones. Y eso viene en la biografía de... Grado 33. Sí, en la biografía de Julio Scherer, el indio que mató a Padre Pro. Porque él dice, ¿cómo voy a matar a un hermano? Le dice. No. Pero don Claudio Fox sí se animó a riájale. Qué bárbaro. Pero bueno, es parte de la violencia política que se ha visto por los militares y que ahorita la estamos volviendo a ver. Javier, 30 segundos. Sí, nos va a vamos. tener que haber un castigo ejemplar, pero es que el ejército tiene procedimientos distintos, ¿no? Y normalmente se lleva esto a la secrecía, porque la mayoría de los casos que se han suscitado, sobre todo en Sinaloa, nunca se ha sabido las consecuencias de cuántos militares. Se sabe que hay muchos militares aquí en un penal de Mazatlán que están sancionados Ajá. por haber participado en actos ilícitos, pero muchos casos han quedado ahí, sobre todo de personas que resultaron heridas, pues no sabemos qué consecuencias y si se pagaron la totalidad de los gastos de las personas, pues que tuvieron todavía consecuencias a raíz de las acciones del ejército. Y lo que vimos es la reacción en Tamaulipas de la gente, Sí. los familiares, sobre todo de la gente, cómo encaran a los elementos del ejército y prácticamente hacen huir a varios de ellos en tanquetas blindadas, a ver ya la reacción de la gente, ¿no? Así es. Javier, muchas gracias. Buenos días al auditorio. Francisco, 30 segundos, nos vamos. Pues, insisto, mientras siga los militares, aunque estén uniformados de civiles en la calle, pues no se descarta que pues de vez en cuando ocurran este tipo de abusos, cuando menos ahora, hasta donde se sabe se detienen, y como dice Cabrera antes, a la hora que les daba la gana se metían en un domicilio sin orden de cateo ni nada. Ahora cuando menos hemos visto que muchas veces duran 2-3 días afuera de un domicilio esperando la orden de cateo. Se va avanzando poco a poco. En esa época que tú dices, Cabrera, hay que recordar cuando se metieron a la casa de Maquío. Exacto. Y ahí vivía doña Letícia también, que en paz descanse. Y la Mecho Murillo, también la casa de la Mecho Murillo. Efectivamente, Jorge entonces, Rincón. y así en muchos abusos, muchos atropellos, que insistimos, pues cuando menos el cambio en este gobierno federal hay que aceptarlo, es que la orden del presidente López Obrador es el que cometa un abuso, Sí. un delito o algo, castigar. Qué bueno. ¿No? Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues un saludo muy afectuoso a doña Patricia Leal Figueroa. Saludos. de Guasave. ¿Sabe? También un saludo también a otro fan de este programa, un joven, Carlos Gandarilla Nieto. Ah, mira. me También. ganaste por acá. Gandaría Nieto, no, Sí, aclarando. Gandarilla Nieto. Hoy está cumpliendo años. Sí. Carlos Sí. Gandarilla Ah, Nieto. felicidades. Hoy lo iba a felicitar, me decía aquí nuestro amigo Ricardo Pérez, que es su amigo, por cierto, que está de cumpleaños. Ricardo Pérez ¿Chinqui? Sí, señor. Ok, perfecto. Gran amigo, gran amigo. No le di crédito, Evadido eso me pasó, Mazatlán. pero no di el nombre del doctor que me regaló el polvo de víbora de cascabel. Ah, Es un gran dentista, muy joven, por cierto, buenísimo, como odontólogo y amigo, el doctor Luis Anac, allá en el Fuerte. Y pues gracias a la gente que en el programa Súmeta se estuvieron preocupando de que me tomara con medida ese polvo de la víbora de cascabel. qué aguas, ¿no? Sí, ya ayer me tomé una pastilla y me sentí bien, nada más que empecé a caminar hacia atrás, o sea, ya al ratito Pero todo bien, Francisco. Todo bien, todo bien. Ánimo. Gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Nos vamos, Miente. La violencia en un territorio le explican dos cosas: la manera en cómo se hace el dinero y el régimen que está ahí. Muchas gracias. Así las cosas. Bueno, quiero felicitar a Federico, que está cumpliendo años, de parte de Brenda y Antonia. Se reportaron muy temprano, hoy hubo muchas felicitaciones. Federico, muchas felicidades, que haya regalo de todo el equipo de los noticieristas. Y por acá también nos dejaron pues opiniones, comentarios sobre este tema. Un radioescucha dice: los militares han tenido más aciertos que fallas y han hecho detenciones y han enfrentado delincuentes más que los policías. Humberto Burgos dice: señor Díaz, lo estoy escuchando sobre el tema del ejército. En mi opinión hay que verle el lado bueno. Los policías estatales y municipales no sirven, solo el ejército va por los delincuentes, mi humilde opinión, y es muy bienvenida. Dice: ¿ustedes creen que esos vagos que mataron a buenas personas investiguen? No lo sabemos, pero entiendo que era una familia y pues deberemos de tener respeto, ¿verdad?, al respecto. Y bueno, muchísimos comentarios. Por acá también nos piden felicitaciones para la doctora Diana Laura Osuna Guerrero, hoy en su cumpleaños, de parte de Fernando Osuna. Un fuerte abrazo
a Diana Laura Osuna Guerrero. Muchas felicidades. Claro que sí. Y así nos despedimos. Luis Atarain tiene un tema de una guardería en Mazatlán, me dicen. Hay una evacuación por gas. ¿Dónde te encuentras, Luis? Buenos días. Hola, buenos días, Luis Alberto. Fíjate que me encuentro aquí en la calle Papagayo, en la colonia ferrocarrilera, donde evacuaron una guardería, la que se denomina Mi Casita. Están comentando que evacuaron a 29 niños y todo el personal. Supuestamente una madre de familia reportó a los servicios de emergencia que olía mucho a gas, por lo que se trasladaron los bomberos al lugar, se trasladó ahorita la policía también, Protección Civil, y pues decidieron evacuar, en lo que se revisa todas las instalaciones a ver de dónde viene la fuga de gas. Te comento, está cerrada lo que es la calle Papagayo, aunque no hay mucha circulación, ya que todo el personal que labora en la guardería está en la calle a la espera de que les den una respuesta si pueden entrar o pueden salir. También estuvimos platicando con algunos padres de familia que les avisaron por teléfono que no llevaran a sus hijos, que no los trajeran, aquí a la guardería, y que posible mañana se comuniquen a ver si va a haber guardería abierta. Es la guardería Mi Casita, la cual se localiza en la calle Papagayo, aquí por la ferrocarrilera en Mazatlán, Luis Alberto. Así las cosas. Pues muchas gracias, muy pendientes. Saludos, muy buenos días. Así nos despedimos. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.